El vocero presidencial Manuel Adorni realizó un anuncio crucial para Argentina en 2025. Por primera vez en 14 años, el sector público superó el déficit financiero, logrando pagar los intereses de la deuda sin emitir moneda ni endeudarse. Además, el superávit comercial alcanzó 18.900 millones de dólares. La inflación mayorista en diciembre registró una baja histórica del 0.8%. Estas medidas también permitieron la eliminación de retenciones a las economías regionales. En conclusión, este logro establece una base sólida para un futuro económico más estable y prometedor para Argentina. Arrancamos, señores, el primer episodio 2025 de Clip Adorni, donde recontamos todo lo que fue pasando en el último mes aquí en la gestión de gobierno. Siempre arrancamos por economía. 2024, primer año en los últimos 14 que el sector público nacional logra superávit financiero. Superávit financiero es que no solo gastamos menos de lo que se ingresa, sino que además, con lo que nos sobra, pagamos los intereses de la deuda y todavía nos sobra plata. Esto es lo que, en criollo, significa superávit financiero. 0,3% del producto de superávit financiero. ¿Por qué es importante esto? Por dos cosas. Porque si no tenemos déficit financiero, o sea, si ni siquiera para pagar los intereses de la deuda gastamos más de lo que ingresa, esto significa que ni emitimos ni nos endeudamos. Si no emitimos, no generamos inflación futura, y si no nos endeudamos, por supuesto que no le estamos poniendo en el futuro un impuesto a las nuevas generaciones, como se vino haciendo en la Argentina en los últimos 125 años. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque además se logró sin estar en default, sin haber roto contratos y sin haber hecho ninguna de las porquerías que se hacían en los gobiernos anteriores, cuando en algún momento tenías superávit, pero siempre era porque estabas estafando a alguien. Además, esto es el superávit financiero en cuestión de las arcas públicas. También se logró el superávit comercial. 18.900 millones de dólares se exportaron por sobre lo que se importó, versus lo que había ocurrido en el 2023, el último año de Alberto Fernández, donde el resultado había sido un déficit de 7.000 millones de dólares. O sea, se había importado por 7.000 millones de dólares más de lo que, por sobre lo que se había exportado. ¿Por qué? Bueno, por la brecha cambiaria, el dólar atrasado, etcétera, 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 que todos estábamos atrás de una ventanilla tratando de importar, porque precisamente el dólar oficial era mucho más barato que el dólar real o el dólar de mercado. Bueno, además la inflación mayorista en diciembre tuvo una cifra récord por lo baja del 0,8%. Recordemos que cuando la comparo con diciembre de 2023, el último mes albertista, esta era del 54% anual. Siempre hacemos el cálculo que viajaba, cuando uno hace el cálculo compuesto, viajaba al 17.000% anual. Hoy es, señores, 0,8%. Esto nos permite, y en virtud de lo prometido por el presidente Milei en su momento, bajamos el crawling peg de 2 a 1%. Esto es lo que el dólar se apreciaba con respecto al peso mes por mes. Veníamos al 2%, ahora pasa al 1%, y por supuesto el próximo paso, lo dijo el presidente, es liberar el mercado de cambios. Bueno, esto también nos permitió el superávit, el fiscal, el superávit comercial y lo que viene pasando en general con la macroeconomía en Argentina, también anunciar la eliminación de retenciones a las economías regionales y la baja de retenciones de manera temporal hasta fines de junio de varios cultivos que no representan las economías regionales. Bueno, otro de los eventos que ocurrieron durante este último mes, o algunos datos que resumen el primer año de gestión, aumentó el índice de confianza del consumidor un 2,9% y un 33,10%, 11% en la medición interanual. En el tercer trimestre de 2024, que son los últimos, por supuesto, datos conocidos hasta que hicimos este clip, aumentó el consumo privado un 4,8%. En noviembre, también último dato conocido, volvió a crecer la actividad económica.
En fin, bueno, tuvimos el superávit energético más alto de los últimos 18 años. Veníamos de la devastación del sistema energético con el kirchnerato. Bueno, esto se ha, por suerte, revertido. Bueno, hubo récord en venta de vehículos usados, en patentamientos, en moto, récord de los últimos 6 años. Bueno, crecieron, no sé, desde las exportaciones de vino. Bueno, los datos la verdad que son contundentes en la última parte del año. También contarles que fue un año histórico en créditos, se modificó el sistema antidumping para evitar parte de lo que pasaba con productos extranjeros o productos, el mismo producto que se vendía aquí en el extranjero tenía una fracción de valor de lo que nos costaba a los argentinos comprarlo acá en nuestro país. Bueno, hubo adhesión de proyectos por el esquema de RIGI, que es este incentivo a las grandes inversiones. Se cerraron fondos fiduciarios, este curro que había con estas cajas que no controlaba absolutamente nadie, que manejaban pocos y que en general eran cajas de la política que solo servía para que la vieja casta, la vieja política se sostenga sus privilegios. Bueno, también hubo récord en pasajes aéreos en todas las aerolíneas. Se sumaron vuelos low cost, se sumaron rutas de vuelo. Esto, por supuesto, en virtud de lo que en algún otro video habíamos contado, que era la desregulación del espacio aéreo. Bueno, Trenes Argentinos compró locomotoras y máquinas, obviamente en pos de sostener el servicio y hacerlo más seguro, cosa que no ocurría hacía años en la Argentina. Se terminó el monopolio de la UTE en las licencias de conducir, que todo esto es complicación para el ciudadano, para el argentino y además mayores costos, mayor burocracia y toda una pérdida de eficiencia y de dinero para todos. Y además, bueno, el último dato que nos enteramos, que el Fondo Monetario prevé una recuperación de la economía argentina en un 5% para 2025 y también un fuerte crecimiento para el año 2026. Hasta allí la economía, todas buenas noticias, mucho trabajo hecho, gran trabajo de Luis Caputo, gran trabajo de todo el equipo que dirige Luis Caputo y además un gran esfuerzo que se ha hecho durante 2024 de todos los argentinos para hoy empezar a vivir una Argentina distinta y una Argentina en recuperación. Damos vuelta a la página, señores. Seguridad, baja de homicidios dolosos. Es la más importante baja de homicidios desde que existen las estadísticas o que se registran este tipo de episodios. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Rosario se registró la menor cantidad de crímenes en los últimos 18 años. Una ciudad totalmente cooptada por el crimen organizado, por el narcotráfico y por conocer todos los días un muerto, un asesinato diferente. Ya lo decían otros, ¿no? El narcotráfico nos había ganado la partida. No, señores, no nos había ganado ninguna partida, solo había que arremangarse, ponerse a trabajar y tener la decisión política, por supuesto, de terminar con este flagelo. Así que el mejor año en prácticamente 2 décadas allí en la ciudad de Rosario. Gran año en materia de piquetes. No más piquetes en la República Argentina. Se terminó esta salvajada de que cualquiera, por cualquier cosa, iba y cortaba la calle. Esto se terminó porque hay un montón de gente de bien que quiere llegar a trabajar, que quiere pasear, que quiere llegar a un médico, que quiere llegar a estudiar y que no lo podía hacer por un grupo de inadaptados sociales que lo único que querían era hacer negocios con los que menos tienen. Y eso no lo vamos a permitir. La decisión estaba desde el día 1 y por supuesto se cumplió. Gracias a, por supuesto, la decisión del presidente, pero también gracias a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que terminó con los intermediarios, con los verdaderos gerentes de la pobreza, con los que hacían negocio con el plato de comida de la gente, y a la ministra Burrich, que por supuesto, aplicando el protocolo antipiquetes, lograron juntas que esto sea una realidad que en diciembre de 2023 nadie creía que lo podíamos hacer posible. Además, empezamos a ver a los presos trabajar. Se inauguró la primer cárcel bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal en Santa Fe. Se estableció el servicio cívico para jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian para que
se formen en disciplina, respeto y, por sobre todo, con valores. Se lanzó el Plan Federal de Ciberseguridad y el Ministerio de Seguridad y la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarataron una red internacional que reclutaba mulas para traficar drogas. Y por último, y paso al área de defensa, se detuvo a un potencial asesino con vínculos en la organización terrorista ISIS. Así que, y como siempre, gran agradecimiento a todas las fuerzas federales que acompañan este proceso de cambio y que están dispuestos también a cambiar la Argentina y a volver a vivir en un país absolutamente normal. Bueno, paso al área de defensa. Gracias al compromiso y profesionalismo de todos los tripulantes, el rompehielos ARA Almirante Irizar finalizó exitosamente sus operaciones de la primera etapa de la campaña antártica de verano 2024-2025. Navegó 10.600 kilómetros durante 45 días, cumpliendo con el honograma fijado por el Comando Conjunto Antártico. En febrero comienza la segunda etapa, donde se reabastece la base Belgrano 2, la más austral de nuestro país. Bueno, y además el ministro Petri presentó el segundo avión Beechcraft TC-12B, Hurón para la Armada Argentina, que permitirá intensificar el patrullaje aéreo para resguardar los recursos estratégicos de nuestro país, cosa que antes no le importaba a nadie, porque estuvimos un cuarto de siglo sin que a nadie le importe absolutamente nada en materia de defensa. Bueno, a nosotros sí nos importa y sí estamos haciendo las cosas para vivir en un país cada vez más seguro también en materia de fronteras. Bueno, damos vuelta a la página. Ministerio de Salud, el área de salud. Entró en vigencia la receta electrónica, una medida que, como todos saben, ahorra tiempo, burocracia y dinero a todos los pacientes y que además, por supuesto, permite tener mucha más libertad. Era absolutamente insólito que en el siglo XXI todavía tengamos que perdernos horas y horas y horas en traslados y esperas a un centro de salud solo para recibir una receta en papel. No tenía absolutamente ningún sentido. Ahora el trámite es digital, es por supuesto mucho más rápido. Y además porque es una medida que nos pone a la par del resto del mundo, ¿no? Donde efectivamente esto ya ocurre y es parte de facilitarle la vida a todos los argentinos. Además, contarles que el Hospital Garrahan equilibró sus cuentas, ya no es más deficitario. Después de haber dado un déficit de más de 30.000 millones de pesos, hoy, con una buena administración, las cuentas están en orden. La verdad es que uno donde escarbaba tenías déficit, tenías corrupción o tenías desatención. Y todo esto se fue corrigiendo durante todo este año, por supuesto con mucho trabajo por hacer, pero esto es uno de los casos más emblemáticos tal vez, porque un hospital de tanta relevancia como es el Hospital Garrahan estaba en estado de abandono en sus finanzas. Una cosa increíble. Bueno, se intervino además en materia de salud, la obra social del personal del fósforo, se cambió el Código Alimentario argentino para hacer más fácil la importación y la exportación de alimentos. Se establecieron nuevos criterios para ordenar la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esto hemos hablado 1.000.000 de veces. Teníamos efectivamente gente que cobraba la pensión por invalidez laboral estando detenida, digamos, y tantas otras inconsistencias. Nada que nos sorprenda del abandono acá, pero la verdad es que no deja de dar mucha indignación y mucha bronca. Bueno, el calendario nacional de vacunación vigente está garantizado y además, y por último, y pasamos al Ministerio de Capital Humano, finalmente el Ministerio de Salud acordó con Pfizer y Synergium para producir vacunas contra el neumococo en la Argentina. Listo. Bueno, damos vuelta a la página, señores. Capital Humano. Pobreza, gran novedad en relación a los datos de pobreza. Nosotros tenemos bien en claro que la única forma de salir de la pobreza y que la gente salga de la pobreza es creciendo. No hay decretos mágicos, no hay empleo público inventado, no hay planes sociales adicionales, no hay nada que termine con la pobreza más que el propio crecimiento que genere mejores salarios y mayor cantidad de empleo. No hay otra manera. Los que cuentan la historia distinta son aquellos que nos dejaron en un 57% de pobreza en la Argentina y en muchos lugares del país
donde la pobreza infantil es una vergüenza de 25 años de desastres, al menos, de la política argentina. Y conocimos que en el tercer trimestre de 2024, esta pobreza que heredamos en el 57% se ubicó en el 38,9%, unos, a números redondos, 16 puntos menos que en el segundo trimestre y algo más de 20 puntos menos que en el primer trimestre. Así que estas son grandes noticias porque en definitiva todos estamos haciendo lo imposible para solucionar el resultado del populismo que hemos sufrido los argentinos en los últimos tiempos. Bueno, con respecto al índice de salarios, el último conocido, le siguen ganando la inflación los salarios registrados, 3,8% en noviembre, así que es una gran noticia y un 159,1% interanual subieron los salarios, así que es una gran noticia porque además, por supuesto, le han ganado a la inflación. Otros temas relevantes del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, de la ministra Sandra Petovelo, se eliminó la Dirección de Gestión Administrativa que se encargaba de la pauta publicitaria. Esto no es ni más ni menos la política que se viene llevando adelante, es parte de la agenda del presidente Milei, eliminar cualquier gasto que no tenga sentido, y uno de ellos la ministra consideró que era la pauta publicitaria, así que esta dirección no existe más, además de no existir más sus cargos y toda la carga que había del erario público, no solo en pauta, sino en toda la estructura que sostenía este esquema de pauta. Bueno, en diciembre, por tercer mes consecutivo, los beneficiarios de planes sociales cubren la totalidad de la canasta básica alimentaria con las prestaciones que surgen del ministerio. Recordemos que en diciembre del 2023 los que defendían a los pobres con esta canasta básica alimentaria era cubierta solo en un 54,8%. Bueno, el ministerio inauguró un nuevo canal para que se denuncien a quienes hayan sido víctimas de maltrato, fraude o violencia institucional. Bueno, es la línea 130, está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas, así que pasé el aviso parroquial. Los médicos argentinos pueden ejercer en el exterior sin necesidad de validar el título. Esto es, o sea, la validez del título está garantizada. Esto es muy importante. Y además, los argentinos ahora podemos acceder al título de educación secundaria y superior no universitaria emitidos a partir de noviembre de 2023 desde la app Mi Argentina de una manera 100% digital. Terminamos Capital Humano, damos vuelta a la página. Ministerio de Justicia, Mariano Cuño Libarón al mando. Se dieron de baja 2.400 contrataciones allí irregulares realizadas por ACARA, que es la Asociación de Concesiones de Automotores de la República Argentina, y se eliminaron incentivos que significan un gasto de 15.600 millones de pesos anuales. Bueno, se simplificó el trámite de chapa patente provisoria, se digitalizó la credencial del seguro automotor y además, lo había contado al principio, diciembre fue de los últimos 6 años el mejor en patentamientos de 0 kilómetro, solo para que tengan el dato, más de 22.000 patentes registradas, además de 500.000 motos patentadas en todo el año. Esto es en gran parte gracias a la baja de impuestos de inscripción del 1% y al libre registro para autos y motos de 0 kilómetro impulsado por el Ministerio. Damos vuelta a la página, Cancillería. Bueno, los eventos más relevantes, por supuesto, estuvieron basados en la asunción del presidente Donald Trump allí en los Estados Unidos. Y es el primer presidente argentino, el presidente Milei, que participa de este tipo de eventos. Y claramente esto refleja un cambio de época en la Argentina, ¿no? Mientras que nos rodeábamos o nos hacíamos amigos de presidentes como el de Cuba, el propio dictador Maduro, a quien se lo ha puesto en valor por la vieja política argentina en infinidad de oportunidades, o diferentes dictadores alrededor del mundo. Hoy la Argentina vuelve a estar del lado de los libres, ¿no? Del lado del mundo libre, y esto es un gran cambio, y así lo demuestra la presencia del presidente Milei en la asunción de Donald Trump allí en Estados Unidos. Y además lo interesante es que
parte del modelo de desregulación y de cambios económicos que está impulsando la Argentina, parte de esto va a ser tomado, fue tomado por la administración Trump, de la mano de Elon Musk, para efectivamente empezar a desregular también el Estado americano. Después, por supuesto, el presidente participó en el foro de Davos, recibió previo a esto en Washington el premio campeón de la libertad económica en la gala 1775 y el premio Titán de la reforma económica durante la gala inaugural hispánica, y además visitó el Instituto Milken, donde se reunió con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, con quien, por supuesto, sigue las buenas relaciones, porque Argentina está haciendo lo que no hizo en muchísimo tiempo, que es actuar como un país normal. Más allá del Foro Económico de Davos, allí en Suiza, recibe el premio Ropke, otorgado por un centro de pensamiento liberal clásico allí de la ciudad de Zúrich. Bueno, tuvo un sinfín de entrevistas y reuniones con diferentes empresarios, especialmente la que se destaca es la que mantuvo con el CEO de Coca-Cola, James Kinsey, y además durante este mes que pasó, el presidente Milei tuvo reunión con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Damos vuelta a la página, Ministerio de Desregulación. El Ministerio de Regulación creó el reportal La Burocracia, este acceso web donde podés denunciar los delirios burocráticos de la Argentina, sean nacionales, provinciales o municipales. Y hasta el último informe que tenemos se recibieron 7.800 denuncias de delirios burocráticos. Todos se evalúan y todos, por supuesto, se procede a hacer lo posible para corregirlo. Los que son de ámbito nacional, por supuesto, los que son de ámbito provincial y municipal, también intentamos que eso efectivamente tanto los gobernadores como los intendentes entren en razón y entiendan que los argentinos no pueden cargar con la carga burocrática y con la carga impositiva que hoy les pesa sobre sus espaldas. Y por supuesto, el Gobierno Nacional notifica a las diferentes jurisdicciones para trasladarles esta denuncia y intentar buscar una solución para aquellos gobernantes o para aquellos intendentes que efectivamente entienden que los argentinos no pueden seguir viviendo en la maraña burocrática en la que muchos gobiernos, sean locales, provinciales o anteriormente nacionales, los habían metido y de la cual es muy difícil salir. Y además el Ministerio de Desregulación instó a que todo el que quiera contratar un empleado en el Estado antes tenga que demostrar que ha dado de baja 3 empleados, lo que se conoció como la regla del 3x1. Achicar el Estado, por supuesto, es parte de la agenda del presidente Milei. Ya se han dado de baja 36.000 contratos a nivel nacional. El Estado dejó de ser una agencia de empleo militante. Porque recordemos, hay un peso que gasta el Estado, del otro lado hay un peso que un contribuyente lo aporta como parte de su sacrificio de todos los días, que trabajando gana su dinero, parte se lo aporta al Estado. Entonces así lo entendemos. Cada peso que maneja el Estado es un peso que hay que defender porque es un peso que sale del esfuerzo de algunos de los argentinos de bien. Bien, además se están llevando adelante las evaluaciones a los empleados públicos, como parte inicial de poner en valor la idoneidad de los empleados que trabajan en el Estado, de todos los empleados que trabajan en el Estado, en una tarea permanente del Ministerio de Desregulación por hacer que cada norma, cada función o cada vuelta que tenga el Estado se pueda mejorar para que los argentinos estemos mejor, y parte de eso también es ordenar el empleo público. Damos vuelta a la página. Jefatura de Gabinete, se modificó la ley de etiquetado frontal. Básicamente lo que se hizo fue
ponerla a tono con los estándares internacionales y no a las exigencias arbitrarias y sin sentido a la que estábamos acostumbrados los argentinos en el pasado. Además, el Centro Nacional de Energía Atómica instaló un ciclotrón para producir radiofármacos y de esta manera poder diagnosticar enfermedades, especialmente en áreas como oncología, cardiología y neurología. Bueno, récord en turismo, no les voy a dar las estadísticas, las tengo acá, pero no tiene ningún sentido dárselas. Ha sido un gran, o está siendo un gran verano en ocupaciones que en algunos lugares llegan hasta más del 90%, así que, y en los principales centros turísticos, todas las ciudades turísticas o lugares turísticos por naturaleza, con naturaleza turística, en ninguno se registra una ocupación menor al 80%, así que grandes noticias, estamos muy satisfechos porque en este primer año de gestión hemos logrado los 3 principales objetivos, que era bajar la inflación, recuperar el orden y eliminar los privilegios de la política. Por supuesto, no ha sido un año fácil, la situación en la que nos habían dejado inmerso era absolutamente catastrófica y hasta diría desoladora, pero por suerte con mucho sacrificio de todos, nuestros del gobierno y de la gente, hemos logrado finalmente cumplir con los objetivos. Sentamos las bases fundamentales de los cambios que se quieren hacer en la Argentina y de la Argentina que queremos para el futuro, lo cual nos pone también nos deja muy satisfechos. Y mismo ahora, en este momento, muchas de estas reformas hoy se están tratando en el Congreso, como las PASO, la eliminación de las PASO, como ficha limpia, para que nadie más que tenga causas de corrupción y esté condenado pueda manejar la cosa pública, la ley de juicio en ausencias para encarcelar terroristas y todo lo que está por delante, que en definitiva no es ni más ni menos por lo que los argentinos votaron y lo que nosotros estamos obligados a hacer y a impulsar, porque es la única manera de que Argentina sea cada vez más libre y además siempre pretendiendo y exigiendo que la política jamás le dé la espalda a la gente y, como dije recién, que seamos un país cada vez más libres. Nos reencontramos el mes que viene. Chao. ¿Listo?